Pablo, digamos, uno de los temas importantes que hoy vemos cotidianamente es los logros que ha tenido el turismo. ¿Vamos bien o en qué proporción tenemos que ver estos logros que se han tenido en materia turística con estos crecimientos que se han tenido en ingresos y los crecimientos que se han tenido en número de turistas? Vamos bien, hemos tenido 5 años de crecimiento de doble dígito en las principales partidas. El número de visitantes ha venido creciendo a doble dígito, pero también el ingreso de divisas del país. Claramente, cuando México está creciendo al doble el PIB turístico del PIB nacional, al doble, pues ese es muy bueno. México está también teniendo un crecimiento promedio en 2.4 veces mayor al crecimiento del turismo a nivel mundial. Entonces, son factores que indican que efectivamente México está atravesando una muy buena etapa de su crecimiento en el turismo, sobre todo cuando nos damos cuenta de que pues, la peor crisis turística de la época moderna de México pues, fue en el 2008. Entonces sí. Salimos de esa crisis y entramos pues en un momento de bonanza que sin lugar a dudas se traduce en muchas cosas, no únicamente en que el año pasado cerramos con 35 millones de visitantes internacionales y con una generación de 19.500 millones de dólares de ingresos en divisas por turismo, que nos pone en el lugar número 3 de todas las divisas que recibe el país. Pero de alguna forma, bueno, pues si vemos en qué se traduce tener buenos años de turismo, pues se traduce en inversión. El turismo está invirtiendo en un lapso de 5 años alrededor de 8.600 millones de dólares, ¿no? Y son constantes porque... en los últimos 5 años, en los últimos, o sea, siempre que sale o se inaugura una inversión en una empresa turística, bueno, entra una nueva. Entonces, esos 8.600 se han mantenido en los últimos 3 años y se siguen dando, y lo cual, pues sí nos pone en un renglón muy bueno. Pablo, supongo que pues está bien, nos está yendo bien, pero creo que por el potencial que tiene México nos podría ir mejor, ¿verdad? Sin lugar a dudas, México tiene claras ventajas competitivas que nos indican de que nuestro potencial es enorme. El 90% del turismo de internación que viene a México, que representa el 80% de la generación de las divisas, viene a sol y playa y viene a 4 destinos turísticos. El potencial de México, además de crecer los mercados y como la enorme parte que representa Norteamérica, también tenemos que pensar en otros tipos de turismo que se trabajan muy poco en México. Por ejemplo, el turismo cultural es muy pequeño. México tiene una riqueza cultural, como todos sabemos, y eso nos dice que si verdaderamente tuviéramos más y mejores programas para visitar, sobre todo el interior del país por razones culturales, junto con el complemento que da el turismo de sol y playa, bueno, pues sería verdaderamente magnífico. No únicamente en volumen de gente adicional que venga, sino que el gasto promedio por el viaje podría ser mucho mayor, entre otras cosas porque el tiempo que están los turistas con nosotros podría alargarse. Yo empezaría por metas agresivas y claras. La primera que pondría yo es, queremos crecer de 35 millones de visitantes internacionales a 50. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que de alguna manera que crear esquemas de inversión más eficientes que permitan tener una planta turística que pueda recibir a ese incremento de gentes, que en este momento pues no la tenemos.
Sin lugar a dudas tenemos que pensar cómo hacer de nuestros destinos turísticos destinos más competitivos, más sustentables. Tenemos que crear más mecanismos y mejores mecanismos para para incrementar nuestros recursos en promoción y en publicidad que nos permitan pues, detonar una demanda existente, una demanda muy grande. Tenemos que poner algunos conceptos de medición más actuales, como es nuestra justa porción de mercado. ¿Cuál es nuestra justa porción de mercado de los diferentes países que nos visitan y cómo podemos y qué tenemos que hacer para crecerla? Sin lugar a dudas, tenemos que invertir en educación, tenemos que tener gente más capacitada. México no puede depender únicamente de un gran atributo que tenemos, que es que tenemos gente muy amable y muy eficiente. Esa gente amable y eficiente tiene que irse educando cada vez más para que esa eficiencia aumente, para que podamos nosotros vender más productos turísticos que permitan generar una mayor derrama en el país, por poner algunos ejemplos. Se necesitarían estímulos fiscales también, supongo, ¿verdad, Pablo? Bueno, hay países que lo hacen, que han sido muy exitosos. México tiene que ser competitivo y mucha de la inversión que quizá se está yendo a algunos destinos, como algunos países en el Caribe, es a raíz de que ellos han generado estímulos en donde, por ejemplo, quitan el impuesto de la renta por 10 años, ¿no? Y eso pues, genera un interés muy grande. Hoy vemos que lugares como, por ejemplo, la República Dominicana han recibido una inversión enorme en los 10 últimos años y hoy tiene una planta hotelera muy grande, tan grande como la que tenemos en todo Cancún y la Riviera Maya, por poner un ejemplo.